Al pensar en la historia de México, solemos recordar la conquista de Hernán Cortés y la independencia, ignorando los casi 300 años de dominio español en el territorio. Y eso nos lleva a una serie de preguntas. ¿Cuál era la fuerza y el poder de México bajo el dominio español? ¿Por qué tenía tanto territorio? ¿Cómo influyó en el arte, la cultura y la economía mundial? ¿Por qué el país perdió tanto territorio ante Estados Unidos? ¿Y en qué momento de la historia México abdicó completamente de seguir siendo una superpotencia? En el video de hoy estudiaremos el virreinato de la Nueva España y cómo México perdió su influencia mundial. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Tendrás acceso a nuestro grupo, contenidos exclusivos y clases en vivo. Para profundizar aún más en los bastidores de la historia, para entender cómo México perdió tantos territorios de influencia, primero es necesario entender cómo los ganó. En 1521, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca con ayuda de tribus rivales como tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos. Con autorización del rey, Carlos I funda el Virreinato de la Nueva España y se convierte en el nuevo virrey. Y además de conquistar ciudades principales como Tenochtitlán o Tlaxcala, los españoles pasan a contar con el apoyo de los indígenas para intentar conquistar cada vez más territorios hacia el norte. Por ejemplo, la conquista y guerra contra los chichimecas y las expediciones en busca de la mítica Cíbola, conocida como la leyenda del El Dorado en el norte de Estados Unidos. Sin embargo, por más que surgieran muchas leyendas sobre esas tierras míticas y que los españoles realizaran expediciones para explorar esas posesiones, muchas eran tierras inhóspitas, con fuerte presencia indígena y difíciles de mantener para los exploradores. Así, muchos jesuitas y después franciscanos comienzan a fundar las misiones en la actual costa de California, mientras que muchos exploradores se dirigen hacia el norte, mapeando y estableciendo contacto con las tribus locales. Y así surgieron ciudades que aún hoy llevan nombres españoles, como la ciudad de Sacramento, San Francisco, San Diego o Nuestra Señora de los Ángeles. Pero los españoles no se limitarían solo a esa región. De hecho, en su máxima extensión territorial, los españoles llegaron a alcanzar incluso las costas de Alaska. Eso aún se refleja en los nombres de los estados estadounidenses. Nevada, por ejemplo, es una referencia a las montañas con nieve y Montana en el norte. No es más que montaña en español o el río de coloración roja que, al descubrirlo, los españoles lo llamaron Río Colorado. Además de expandirse al norte, los españoles controlaban la ruta Acapulco-Manila, recibiendo artículos valiosos de China y Filipinas en Acapulco. No por nada las Filipinas eran el protectorado español que pertenecía al virrey de la Nueva España y ese virreinato. En el siglo XVIII era uno de los territorios más ricos, controlaba Filipinas, casi toda Norteamérica y tenía una corte europea. El barroco novohispano surgía con pintores como Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando y Juan Correa, y en la música con compositores como Manuel de Sumaya y Juan Gutiérrez Padilla. La Nueva España disfruta de mayor opulencia y esplendor que muchas cortes europeas, tanto con pintores y compositores nacidos en México como traídos de Europa. Esto se observa cuando Gaspar Fernández compuso el canto polifónico renacentista Elegit Eum, solo para la entrada del virrey en la Catedral de Oaxaca, en México. La América española, en ese momento, estaba llena de universidades construidas por la corona y por las órdenes religiosas, ofreciendo incluso doctorados. Lo curioso es la relación del virrey de la Nueva España con las 13 colonias americanas. La Florida española recibía en San Agustín a muchos refugiados negros que huían de la esclavitud en las 13 colonias, especialmente en las Carolinas británicas y en el territorio nuevo hispano. Si se convertían al catolicismo, esos negros fugitivos podían ser libres y casarse con quien quisieran. Esto se debía a que, a diferencia de la prohibición de matrimonios interraciales en la América inglesa, en la América española era común el mestizaje, con indígenas, negros y blancos casándose desde el inicio de la ocupación. Y la moneda del virreinato, el dólar español acuñado en la Nueva España, se utilizaba prácticamente en todo el mundo y llegó a ser una referencia mundial en la aceptación de transacciones internacionales, desde las 13 colonias hasta China.
Y otro punto sorprendente sobre México fue el nivel de desarrollo que alcanzó durante el virreinato de la Nueva España. En su obra Ensayos políticos sobre el reino de la Nueva España, el naturalista prusiano Alejandro von Humboldt critica las políticas borbónicas de concentración de poder en los peninsulares, al mismo tiempo que exalta la calidad de vida de muchas clases novohispanas, refiriéndose a la Ciudad de México con una calidad de vida superior a la de muchas ciudades en el viejo continente. Y esto se corrobora en otra de sus obras, Viaje a las regiones equinocciales, donde Humboldt destaca la hospitalidad natural de los pueblos hispánicos, que eran capaces de recibir a cualquier peregrino europeo como él, sin preocuparse por su pasado. Esto debido al alto nivel de seguridad criminal y también de seguridad alimentaria que existía en esa región. El virreinato de la Nueva España era un importante centro de apoyo para la navegación española en el Caribe y Pacífico, defendiendo y combatiendo piratas en los mares. Pero el desastre mexicano curiosamente comienza justo después de su independencia. México, después de volverse independiente, intenta ser una monarquía, con el general Agustín de Iturbide coronado como emperador. Sin embargo, el republicanismo crece en México, especialmente debido al ideal republicano de que cualquier persona podría ser presidente. Así, Agustín termina en poco tiempo siendo fusilado por los revolucionarios. Y, junto con la creciente inestabilidad en México, Centroamérica proclama su independencia, haciendo que México pierda los territorios correspondientes a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y, para empeorar, el país pasa por una enorme inestabilidad interna. Para que se den una idea, México republicano cambia de presidente más de 36 veces, en poco más de 40 años de independencia. Uno de ellos, Antonio López de Santa Anna, fue presidente 11 veces, y el gobierno mexicano, temiendo represalias españolas y sabiendo que la región de tierras estaba ampliamente despoblada, termina permitiendo que los estadounidenses liderados por Stephen Austin ocuparan la región siempre y cuando se convirtieran al catolicismo y aprendieran español. Sin embargo, con el paso del tiempo, más de 1000 familias estadounidenses se habían instalado en territorio tejano, casi todos promoviendo el cultivo de algodón y trayendo consigo a sus esclavos desde Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos, en México la esclavitud ya era ilegal desde hace mucho, y así el gobierno del general Santana comenzó a prohibir la práctica de la esclavitud, que los colonos estadounidenses justificaban diciendo que no era esclavitud, sino simplemente un trabajo vitalicio no remunerado. El general José Manuel Mier y Terán, al notar el rápido aumento de la población estadounidense en las tierras, aconseja a Santana cerrar el estado. Y que además también se fomente el asentamiento de europeos para disminuir la influencia estadounidense allí. Y con eso el general Santana, preocupado por el alto número de inmigrantes estadounidenses y viendo que la situación está fuera de control, decide aumentar el rigor con la política centralista en México. Así surgen movimientos independentistas que querían convertir las tierras en un estado independiente y luego anexarlas a Estados Unidos. Esto era principalmente para mantener la esclavitud, prohibida en México pero permitida en Estados Unidos en ese tiempo. Los colonos entonces se rebelan en la Batalla de González, dando origen a la Revolución Tejana, que culminaría después con la Batalla de San Jacinto y que consolidaría la independencia de Texas en 1836. Y México, con la pérdida de Texas, en lugar de reagruparse nacionalmente, caería aún más en una gran ola de inestabilidad y guerras civiles entre los varios grupos nacionales, conservadores y liberales. Y eso empeoraría aún más con la elección en Estados Unidos de James Polk en 1845, quien decide anexar California y Oregón. Como parte de la doctrina del destino manifiesto estadounidense, Polk, con un pensamiento expansionista, no admitía la idea de que México tuviera tanto territorio, mientras que Estados Unidos no tenía salida al Pacífico. Y así los estadounidenses intentan comprar California a los mexicanos, y cuando no lo logran, inician una guerra contra un México fragmentado, desorganizado y diezmado por guerras civiles y desacuerdos partidistas locales. Esa guerra resultaría en la ocupación de la Ciudad de México por tropas estadounidenses
y en el vergonzoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México aceptaba ceder parte de los actuales estados de Colorado, Arizona, Wyoming y Nuevo México, así como la totalidad de los estados de Utah, California y Nevada. Y todo esto empeora aún más con la compra de Gadsden, donde el gobierno mexicano, curiosamente encabezado por Santana, acepta entregar buena parte del territorio mexicano a los Estados Unidos por la construcción de un ferrocarril estadounidense. A pesar de todo, México aún presencia la guerra civil entre liberales y conservadores, y después, por un intento de los franceses y conservadores de construir una monarquía en territorio mexicano a través de un monarca Habsburgo llamado Maximiliano, que pondría fin a las guerras civiles en el país. Pero el emperador, de quien ya hablamos aquí en el canal, también termina fusilado después de intentar conciliar a los liberales y conservadores. Después de eso, México todavía pasaría por revoluciones, guerras civiles y por la exaltación de un pasado glorioso. Pero curiosamente, no de un pasado en el que dominaba un océano o casi toda América del Norte, sino de un pasado distante en el que un pueblo indígena oprimía a otras tribus y que terminaron siendo derrotados por las tribus oprimidas junto con los españoles. Así, México pasó de ser uno de los territorios más grandes y poderosos a convertirse en un país regional en la modernidad. Tras la toma de Texas y California, Estados Unidos encontró oro y petróleo, lo que pudo haber impulsado la economía mexicana a niveles inéditos. Pero lo interesante de notar es que hasta la separación del virreinato de la Nueva España, México fue uno de los territorios más ricos e influyentes del continente, influyendo desde la moneda hasta muchas costumbres y tradiciones que hasta hoy se mantienen muy fuertes en América del Norte, además de no haber sido invadido. Y curiosamente, ese periodo específico de la historia tiende a ser muy olvidado y del cual nadie quiere acordarse. En México, la exaltación de símbolos va directamente de la conquista a la independencia, ignorando los 300 años en que el territorio superó muchos imperios y su influencia económica dictó parámetros monetarios internacionales. México, así, de forma paradójica, logra ser el país que celebra alegremente, con fechas cívicas, los momentos de la historia que lo hicieron retroceder, de potencia política, económica y cultural al estado de cosas en el que se encuentra actualmente. ¿Y tú conocías estos hechos? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la impresionante y apasionante historia ibérica.